Bueno, María Gómez, te presento a Carmen Posadas. Carmen Posadas, Buenos María días. Gómez. María, buenos días. Espera, a ver, que tienes no un se oye. poco... Ahora. ¿Qué tengo ahora. que hacer? Ya. Hola Carmen Posadas. María, ¿Qué buenos tal? días. Buenos días. Bueno, has venido con un libro nuevo, Carmen. Debajo del brazo. Debajo del brazo. Quiero decir a nuestros oyentes que estoy muy entonada con este libro porque en el estudio Claro. hay un retrato de Juan Luis vestido de, no sé, ¿de qué estás vestido? ¿De Luis XIV? Sí, ¿De Luis qué estás XIV, vestido? sí, así de Luis XIV. Es un poco la campaña que hicimos de promoción del programa cuando empezamos y bueno, lo tenemos ahí colgado en su cuadro. La gente que ve el programa por streaming ya sabe que tenemos el estudio decorado como si fuera una habitación versallesca. Eso es. Y bueno, pues hemos recibido, para recibir a princesas. Oh, qué bonito te quedó eso. Muchas gracias. Es un palacete musical este. Bueno, el libro del que venimos a hablar, Carmen, o del que has venido a hablar, precisamente es un libro de época, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque habla de una historia desconocidísima de Cayetana de Alba, no de la recientemente fallecida, sino de la antigua, más conocida, La de Goya, como la de la maja desnuda, la todas maja esas desnuda cosas. de Goya, claro, efectivamente. Sí. Y la maja vestida también, que siempre se habla de la maja desnuda, pero... Exacto, que no se lo olvide. Claro, porque es que claro, aquí todo el mundo, Por lo es que que sea, la nos desnuda, gusta también de vez en cuando se vestía la buena señora. De vez en cuando. Bueno, y es una historia muy desconocida, ¿verdad? Te diré que yo tampoco la conocía. Estaba escribiendo otra novela que no tiene nada que ver, se me fue al garete, es una tragedia, la tuve que tirar a la basura, ¿Pero drama, por qué? drama. ¿Pero por qué? Bueno, estaba escribiendo la biografía de María Bonaparte, ella es una discípula de Freud y además descendiente de Napoleón y es la que salva a Freud de los nazis, o sea que tiene una vida muy Muy interesante. interesante. Pero yo llevaba 300 páginas escritas Dios. y notaba, sí, mortal, Dios, 300 mortal. páginas. ¿En ese momento no te planteas cedérselo a alguien y que siga? Quiero decir, tirar a la basura 300 No, páginas. fue un drama, es como amputación, cortes este brazo. Ya, pero así, ¿por qué? directamente. ¿Por qué después de 300 páginas alguien dice esto no vale? Pues mira, porque yo notaba que chirriaba, que aquello no funcionaba, no sabía en qué era, se daba a leer a una persona, me decía una cosa, se daba a leer a otra, se me decía otra, hasta que me di cuenta de cuál era el problema, y es que yo estaba escribiendo la biografía desde el punto de vista de esta persona, que ella es discípula de Freud, adora a Freud, y yo después de leer mucho a Freud pienso que es un charlatán. Entonces no había manera humana de que aquello sonara... Coherente. No eres la única que lo piensa, ¿eh? Ah, pues tú Bueno, también. aparte de que Freud está muy, muy sobrevalorado y muy superado ya. No sobrevalorado, ya está absolutamente superado, ¿no? Pero bueno, no eres la única que lo piensa. Bueno, entonces, Total, que entonces estaba coge en la este novela y dice, se trauma- acabó. En este trauma freudiano estaba yo y, y de repente una amiga me dijo, ¿sabes que la duquesa de Alba, la de Goya, la maja desnuda, tenía una hija negra? Y dije, repite, que no te he entendido bien. ¿Cómo? Y me contó bueno, que en el siglo XVIII era costumbre, terrible costumbre, regalar a las señoras importantes una esclavita, como quien regala una muñeca o un gato o lo que sea. Y entonces a ella, a la duquesa de Alba, le regalaron esta niñita con muy pocos meses. Y lo que pasa es que ella no podía tener hijos y se ¿Y de encariñó. dónde venía la niñita? La niñita venía de Cuba. De Cuba. Sí, y lo único se sabe muy poco de ella. Se sabía que bueno, era hija de una esclava cubana. Llegó envuelta en un turbante de esclava, que a mí eso me impresionó mucho porque pensé, esta pobre mujer, lo último que hizo la madre es envolver a su hija en lo único que tenía propio, ¿no? Que era su pañuelo. Y entonces a partir de ese momento dije, bueno, voy a estructurar esta novela como la historia de dos madres, porque claro, si hay alguien que le regala una niña, obviamente hay alguien que se la han robado, ¿no? Y eso me permitía hablar de dos mundos muy distintos, una historia de arriba y abajo. Arriba la corte, los reyes, las duquesas, las insidias, las puñaladas traperas, los asesinatos, porque ahí pasaba de todo, y por otro lado la historia muy desconocida de la esclavitud en España, porque todos sabemos que había esclavos en las plantaciones, y lo hemos visto en las películas, lo que el viento se llevó, las colonias, etcétera, pero no se sabe, y por lo menos yo no tenía noticias de que había esclavos también en España en el siglo XVIII. Claro que había, y especialmente en el sur. Exacto, sí. Bueno, a lo mejor tú lo sabes, la Hermandad de los Negritos. Claro, famosa. la hermandad de los negritos. Sí, que Muy también curioso. sale en el libro. Sí, sí. Bueno, y entonces esta niña, Cayetana de Alba, le regalan a esta niña y no solamente la acepta, sino que se convierte en algo muy especial para ella, ¿no? Esto, La prohija, o sea, la convierte en su su hija. Y al morir, muere muy joven, con 40 años, en unas circunstancias un poco misteriosas, que también hay parte de la novela es esa, ¿no? ¿Quién mató a la duquesa de Alba? La niña se convierte en una mujer muy rica.
Porque claro, es la única heredera. Claro, bueno, no podía heredar los títulos. Todo el mundo pregunta, bueno, ¿por qué no Claro. heredó los títulos? Porque en aquella época los hijos adoptivos no tenían exactamente los mismos derechos que los hijos Naturales. legítimos, sí. Pero sí le legó mucho dinero. Y esta niña aparece en cuadros, ¿no? Hay 2 retratos de Goya de la niña, que es asombroso, ¿no? Que se haya quedado olvidada la historia cuando nada menos que Goya la pintó 2 veces. Uno es un dibujito, una especie de aguatinta en el que está la duquesa con la niña en brazos, muy chiquitita, y después hay un óleo en el que sale una vieja, que es el ama de la duquesa de Alba, que 2 niños están tironeándole de la falda. Uno es un niño rubio, que es el hijo del mayordomo, y otra es esta niñita negra, que además va vestida igual que la duquesa de Alba, el famoso cuadro, esa que está toda de blanco con un Sí. perrito. Sí, claro. Sí, va Qué vestida fuerte, igual. qué curioso, Has María. empezado hablando de esta niña como una esclavita, como Ujú. has dicho literalmente, un regalo, pero era una esclava, de madre esclava, pero que de pronto su vida cambia, la riqueza llega a su vida y de alguna forma la libertad también, porque tú hablas de las mujeres en esa época como las mujeres solo podían llegar a la libertad a través de la riqueza y del poder. A mí eso me Bueno, ha impactado un montón. Es que tú eres muy joven, ¿lo que pasa? En nuestra generación, yo, por ejemplo, tuve que pedir permiso a mi marido para sacar un pasaporte. O sea, que no estamos hablando de la prehistoria. Aquí en España las mujeres no tenían muchos derechos, ¿eh? Hasta mediados del siglo XX estábamos completamente sometidas primero a los padres y después a los maridos. Y las únicas mujeres libres que ha habido a lo largo de la historia hasta ese momento eran las muy poderosas o las muy ricas, pero tenías que serlo a título personal, o sea, no servía tener un padre rico o un marido poderoso, tenías que ser tú dueña de tu propio destino, y es lo que le pasaba a la duquesa de Alba, por eso se puso el mundo por montera, hizo todo lo que quería, porque al fin y al cabo ella era, dueña de su vida. ¿Realmente fue amante de Goya? No te lo voy a contar, Juan Luis, porque es parte No hagas de la novela, vas a hacer spoiler, spoilers. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. A ver. Yo sé que existen cartas enviadas por Goya a la duquesa Claro que sí. y yo les he leído. Anda. Bueno, pues entonces no me vas a decir luego fuera de antena, pero es verdad que él estaba enamorado de ella, eso seguro. Y también es verdad que él ha dejado para la posteridad montones de piedras de pulgarcito o indicios para que nosotros pensemos que en efecto eran amantes. Cuando la duquesa de Alba se queda viuda, se va al sur, a un palacio que tenía la familia de su marido, que también era el duque de Medina Sidonia, o sea que aquí eran todos elegantísimos y riquísimos, en el Coto Doñana, imagínate, un palacio dentro del Coto Doñana. Fíjate, Y- lleno de mosquitos, es que no apetece ni ir. Carmen, no apetece ni ir, ahí todo lleno de mosquitos. Y menos Veo pa' que eso. tú no eres muy campestre, ¿no? Sí, sí lo soy, sí. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que lo malo del campo es que está en el campo y cae muy lejos, que es lo que, Tú sabes, lo que decía Tono. hay una frase de Max Weber que a mí me encanta sobre esto del campo. Y dice, el campo, ese sitio horrible donde se pasean los pollos crudos. No, pero a mí sí me gusta el campo. Pero bueno, te he desviado de la conversación que estábamos teniendo, que no me acuerdo de qué Mira, era. Ah, que si eran rebobina, ¿dónde amantes, que si estábamos? eran Que llega- amantes. Ah, Los sí, sí. mosquitos, estamos ahí, ¿eh? No, que si eran ¿No? amantes. Que digo que dejó muchas pistas para que pensemos que en efecto Y lo fueron, ¿no? amantes. Cuando se van los dos juntos al Coto Doñana, Goya hace una cantidad de dibujos bastante íntimos. En uno aparece la duquesa de Alba durmiendo la siesta mientras una criada retira debajo de la cama un orinal. Pelín íntimo la cosa. Y en otra sale ella graciosamente despeinada, recién levantada de la siesta, con un deshabillé. Entonces, bueno, pues los indicios están ahí. Están ahí. Hablas también en la novela, aparecen datos muy curiosos, como por ejemplo la primera dentadura postiza. Ujú. Sí, te cuento Cuenta- cómo se Sí, inventó. claro, claro. Bueno, en aquella época nadie de más de 45 años tenía dientes. O sea, no existían los dentistas, solo existían los sacamuelas. Tienes Claro. un problema, arranca la muela y adiós, seguimos adelante, ¿no? Y las mujeres tenían todavía más problemas porque, no sé si te acuerdas que antes en los pueblos se decía un hijo, un diente. O sea, No. los embarazos producen una descalcificación. Ahora no, claro, porque todos tomamos suplementos, etcétera, pero en aquella época sí.
Y entonces, por cada hijo perdías un diente. Y María Luisa de Parma, la reina en ese momento, tuvo 24 embarazos. Madre mía. O sea, que no le quedaba un solo Además diente. es que era un poquito casquivana. Claro, pero sin dientes aquello se complicaba. Bueno, depende para qué. Y depende para qué quién, malo, ¿no? mira qué malo. Para gustos. Para gustos, colores, claro. Sí. Hasta que yo escriba un libro sobre gustos y colores. Perdona. Bueno, y entonces un día, también se cuenta ahí en la novela, hay una escena en que la duquesa de Alba, una especie de recepción en palacio, y si hay un murmullo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Una cosa asombrosa. Y lo que estaba pasando es que la parmesana, que así le llamaban a la reina, que no tenía un solo diente. Que era francesa, ¿no? No, era italiana. Italiana, Parma, perdona. sí. Y entonces de repente aparece con una sonrisa resplandeciente. ¿Cuál es el misterio? Y entonces otro de los que estaba por ahí explica que había encargado una castañeta. ¿Y qué es una castañeta? Pues una castañeta es una dentadura postiza. Había un sitio en Medina de Río Seco, todo esto es histórico, no me estoy inventando nada. Que es en Medina de Río Seco hay un señor que se llama Antonio Sailices que inventó la castañeta. Antes de esto ya había dentaduras postizas, pero solo servían para presumir, estaban hechas de porcelana de Sèvres. Pero la bella en cuestión, cuando comía, tenía que elegantemente quitarse la dentadura, ponerlo en un vasito, comer. Lo de elegantemente no se la volvía a poner. se me hace complicado pensar de qué forma te quitas Qué la dentadura fuerte. elegantemente delante de todo. Luego ya después de esto, ya la persona más famosa con dentadura postiza súper blanca, brillantísima, es el doctor Beltrán. Ya, Qué malo es. Has dicho que te servía la historia para hablar de las dos madres, pero no hemos hablado mucho de la otra, de la esclava a la que le arrebatan esta niña. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Trinidad. Y entonces ella venía de Cuba. De Trinidad, posiblemente. No, querido, venía de Cuba. No, de Trinidad. Claro, en Cuba hay una ciudad preciosa que se llama Trinidad. ¿Qué decías de la isla de Trinidad? No, no. Una ciudad preciosa a la que yo voy asiduamente, constantemente, porque es maravillosa. Y la gente de allí es maravillosa también. Perdona. Bueno, y entonces eso me permite contar la muy desconocida historia de los esclavos en España. Y bueno, no sabía yo que, por ejemplo, cuando Cervantes escribe en el siglo XVII, habla de Sevilla y lo llama el damero de Europa, porque había nada menos que 10% de personas de color. Es muchísimo, 10%. Mucho, sí. Y bueno, y existía la hermandad de los negritos que hemos hablado, que además viene de muy atrás, se fundó en 1300 y pico, un arzobispo de Sevilla, para proteger a los esclavos, a los que sus amos tiraban a la calle cuando estaban viejos e inservibles, crea primero un hospital, que es el origen de la cofradía de negritos. Y entonces se me dio la pinza. ¿Sabes quién fue el primero que liberó a sus esclavos en Cuba? El abuelo de mi compañero en Goma Espuma, Guillermo. Su abuelo fue el primero, el terrateniente que liberó a los esclavos, a sus esclavos. Tiene mérito, porque claro, yo creo que en Cuba la esclavitud estuvo vigente hasta bien entrado el siglo XIX. Sí, claro. Te diría como el 1860, 60, por ahí. Por ahí va la pregunta. Te preguntaba por la madre, por la esclava, que supongo que habrá sido complicado acceder a la información, porque claro, de la casa de Alba aquí habrá sido más sencillo investigar, pero de ella no sé cómo lo has podido hacer. De esta esclava en concreto me lo he inventado yo, pero de todas maneras todo lo que le pasa le pasó a otras mujeres en sus mismas circunstancias. Date cuenta que la esclavitud es el gran genocidio que ha conocido la historia. Ríete de las purgas de Stalin o de las de Mao Zedong. O sea, desde el siglo XVI hasta bien entrado el XIX, millones y millones de personas fueron arrancadas de su lugar de origen. Muchos morían incluso antes de embarcar, porque los negreros lo que hacían era fomentar las rencillas entre las tribus, y entonces ellos mismos se dedicaban a cazar esclavos. Bueno, es lo que hizo también los españoles en la conquista americana, ¿no? Enfrentar a pueblos a unos contra otros. Bueno, o sea, que como Hernán Cortés, habitual, sí, claro. sí, pues es claro, el divide y vencerás siempre ha funcionado muy bien. Pero bueno, entonces ya te digo, muchos morían antes de embarcar, en la travesía morían muchísimos, porque además iban literalmente como sardinas en lata. Si tú ves las ilustraciones, sale la planta de un barco y uno al lado de otro, encadenados para que no pudieran, para que cupieran más.
Y las mujeres eran sistemáticamente violadas, primero para contentar a la marinería y después porque si llegaban embarazadas, pues tenías un 2x1, ¿no? Claro. Yo recomiendo a la gente que no haya ido a la isla de Gorée, en Senegal, que era uno de los puertos de los que salía los esclavos hacia América. Es estremecedor, es tremendo el fuerte de los esclavos, cómo les tenían, cómo les dividían, y ese túnel, ese pasillo tremendo donde se ve al final una puertecita y se ve el mar, se ve la luz, el mar hacia el horror, ¿no? O sea, la salida hacia el horror, ¿no? Es tremendo. Además, los esclavos más ¿cómo se dice? El más solicitados eran los mandinga, porque eran muy fuertes. Eran muy fuertes y eran los que mejor aguantaban esa travesía también. Y luego para trabajar eran los mejores. Bueno, Carmen Posadas, La hija de Cayetana, tu nueva novela que es indispensable. Ya pasa a ser, desde este momento pasa a ser indispensable. Lo ha dicho Juan Luis, ya. En la biblioteca de todos los amantes. Una cosa, Carmen, ¿el Rummikub lo controlas? ¿Este juego de números? ¿Te quedas y echamos una partida? Es que ¿sabes qué pasa? Que le voy a Adiós, María. Le voy a fundir. Es para que María. haya alguien Adiós, con él en su equipo.